Bueno, nuevamente buenos días. Entonces, el tema de hoy es métodos de identificación y valoración de impactos ambientales. Como les comenté, vamos a hacer la sesión seguida hasta las 12 de mediodía, digamos, sin ningún receso. Yo pienso que sí lo vamos a ver. Es un temita un poquito entretenido, entonces esperemos que no nos aburramos, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Vamos a ver, ¿se acuerda que les expliqué nuevamente la lección pasada que el proceso que hemos venido siguiendo tiene que ver con la descripción del proyecto, la descripción del entorno, y ahora vamos a hacer el match, o sea, la unión entre lo que es las acciones que generan impacto y ¿cómo se llama? El entorno en sí, el entorno que va a ser afectado. Entonces, esa interrelación entre un componente y otro es lo que llamamos métodos de valoración de impacto, ¿verdad? Lo que llamamos matrices. Hay métodos más cuantitativos y métodos más cualitativos. Vamos a ver un poquito desde el punto de vista teórico cuáles son cuáles, ¿verdad? Pero en sí, los métodos lo que nos van a dar es esa relación y nos van a decir cuánto es, aunque sea cualitativo o cuantitativo, el impacto que genera esa acción sobre ese método. Ok, entonces tenemos métodos cualitativos como son las listas de chequeo o los diagramas de red, que ahorita vamos a ver algunos ejemplitos, y los métodos cuantitativos que son en los cuales nos vamos a enfocar, porque digamos que son los más utilizados desde el punto de vista de evaluación de impacto ambiental, y los que, por ejemplo, a nivel nacional más se utilizan. Vamos a ver dos matrices, una matriz simple que es la matriz de Leopold, y vamos a ver una matriz más interactiva que es la matriz de importancia de impacto ambiental, que es la matriz que se utiliza actualmente en Costa Rica para las evaluaciones de impacto ambiental, específicamente para los estudios de impacto ambiental, o sea, cuando son ya proyectos de moderado, alto o alto impacto ambiental potencial. ¿Se acuerdan? Cuando estamos hablando ya casi de proyectos categoría A o proyectos categoría B1. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista cualitativo, tenemos los diagramas de red. Los diagramas de red Profe, son... no, perdón, no sé si Sí, está compartiendo pantalla, es que nosotros no estamos viendo. ¿no están viendo? Yo sí la estoy viendo. Yo también. Bueno, no me asusten, porque ya hemos grabado. No sé, tal vez, si no sé, Michelle, ¿por qué no lo estás viendo? Me voy ¿Será a salir y que...? volver a entrar un momento, no Sí, sé qué. sí, dale, yo te vuelvo a meter, dale. Ok, mientras entra Michelle, vamos a ver. Profe, esa matriz es la del Excel que nos compartió, ¿verdad? No, la matriz va a ser la última que les mando. Dejemos que entre Michelle un momentito. Listo, ahora sí, gracias. Ahora sí. Sí, profe. Perfecto, Michelle. Perfecto. Ok. Bueno, no, Jocelyn, esta no es. Jocelyn, ¿verdad? Fue la que me preguntaste. No, Sí. esta es más cualitativa. Ahorita vamos a ver, esa es la última que vamos a ver y es el ejemplo que vamos a determinar. El diagrama de redes es algo más gráfico, más ilustrativo, ¿verdad? Y que me permite ante alguna población, ante una presentación, mostrar cuáles son los impactos, pero no me genera claramente cuánto es el impacto o qué tan grande es el impacto. El diagrama de red o diagrama de secuencias es el que me determina, digamos, incluso las herramientas que vamos a ver aquí pueden ser complementarias. El diagrama de red puede ser una fase inicial antes de preparar una matriz más detallada, que son las matrices de Leopold, la matriz de importancia e impacto ambiental. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que hacer primero es decir cuáles son las acciones que generan impacto y cuáles son los medios impactados. Y usted empieza a hacer interacción entre esos dos. Pero después ya viene la fase donde usted empieza a valorar el impacto.
Entonces, el diagrama red nos puede ayudar a hacer esta secuencia, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo puedo hacer un gráfico de este tipo más ilustrativo, ¿verdad? Digamos, lógico que estos son un ejemplo que yo lo estoy utilizando desde el punto de vista académico, pero no es ¿cómo se llama? Un caso real. Por ejemplo, yo digo la acción, entonces yo digo aquí, empiezo digamos que esto es un proyecto de minería donde yo estoy sacando material del río para llevarlo a un quebrador y explotar. Entonces yo digo acción, entonces digo, meto maquinaria al río, saco material. Entonces aquí ilustro la acción, la condición natural inicial, este es el río, un ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos un río limpio, bien bonito. ¿Cuál puede ser la consecuencia de no aplicar medidas ambientales? Es un río sedimentado, porque hay maquinaria, porque no hay manejo de sedimentos, de escorrentía, de erosión, y que esta es una consecuencia sobre el agua, pero ¿qué otros efectos se pueden generar? De la mortalidad de especies, ¿verdad? Acuáticas, por ejemplo. Entonces, digamos, aquí yo estoy ilustrando cuál puede ser las acciones, el medio afectado y los impactos, ya sean directos o indirectos, pero no estoy diciendo qué tanto, ¿verdad? Yo no le estoy dando un valor. O puedo utilizar diagramas más complejos. Esto es, por ejemplo, sobre una actividad. Esto es, por ejemplo, un diagrama más complejo donde yo voy empezando a decir cuáles son las acciones que generan impactos y empiezo a hacer un diagrama de red de todos los medios que pueden ser afectados y cómo se pueden interrelacionar unos con otros, ¿verdad? Pero vean que aquí en ningún momento, cuando yo hablo, por ejemplo, del impacto y todas las consecuencias, ¿verdad? No, en ningún momento estoy poniendo cuánto estoy valorando ese impacto, si es alto, bajo o medio. Entonces, digamos que estos diagramas me ayudan a ilustrar cómo es cómo es el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, pero no estoy diciendo cuánto todavía me impacta. Entonces puede ser una fase inicial o incluso puede ser una fase de presentación. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una presentación a la comunidad que va a ser afectada, yo puedo llevar un esquemita de esto. Yo les puedo decir, vea, estos son los posibles impactos que se pueden generar. Porque si yo a una comunidad le empiezo a llevar una matriz donde van a haber un montón de números, valores, es más complicado explicar y tal vez hacer entender, y me va a llevar más tiempo que yo les genere un esquemita de este tipo, un esquemita de este tipo, que les pueda decir claramente qué es lo que va a pasar en un proyecto, ¿verdad? Esto es lo que es la lista, el diagrama de redes. Es algo muy sencillo, muy general. Yo les voy a pasar unos otros ejemplitos de diagramas de red más sencillos, algunos más complicaditos. Vamos a tener ahí una práctica, un estudio de caso donde vamos a desarrollar un poquito estos esquemas. La lista de chequeo, al igual que el diagrama, la lista de chequeo es como una transición entre lo que es, ¿cómo se llama? Un método cualitativo y un método cuantitativo. La lista de chequeo puedo hacerlo cuantitativo, pero por lo general se utilizan listas de chequeo más cualitativas. ¿Por qué? Porque es la herramienta que me va a ayudar a ir a sitio y recoger la información para después yo sentarme a hacer una valoración. ¿Ok? Puedo hacer, son las listas de chequeo, son listas de verificación que me permiten hacer una descripción en sitio del estado natural de los medios, ya sea agua, aire, flora, fauna, y verificar cuál podría ser las consecuencias o los efectos de las acciones que van a generar ese impacto. Entonces yo, por ejemplo, para la gira que vamos a realizar a San Isidro, ustedes tienen que llevar una lista de chequeo para determinar cuáles son los medios, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos en el tema anterior, que era el diagnóstico, y ya teniendo clara la lista de los medios que pueden ser afectados, ahora sí, yo a ustedes en la guía que les voy a pasar, les voy a decir más o menos cuáles son las acciones que generan impacto
y cuando lleguemos a sitio ustedes van a hacer un checklist que diga acciones que podrían generar impacto y los medios que pueden ser afectados. Entonces usted ya va a hacer una descripción de cuál es el impacto potencial, ¿verdad? Yo podría decir, de una vez lleven adelantado cuánto puede ser ese impacto. Es un poco más complejo, pero si ustedes lo pueden hacer, genial. Cuando veamos la matriz de Leopold, la matriz de importancia e impacto ambiental, ustedes casi que podrán llevar a hacer una combinación entre una lista de chequeo y una matriz, y prácticamente es llegar y decir, bueno, apliquemos esta lista basada en números y una vez vamos valorando. Lo que pasa es que, ¿por qué no se hace eso? Generalmente, porque eso te puede quitar mucho tiempo en campo, ¿ok? Empezar a hacer una valoración en sitio puede llegar a llevarte mucho tiempo y a veces las visitas no son de tanto tiempo. Entonces lo que se hace normalmente es llevar una lista de chequeo como esta o como esta, ¿verdad? Donde vas marcando sí, no y observaciones. Por ejemplo, usted dice, aquí se va a hacer el centro de educación, ¿verdad? O las residencias de los estudiantes en esta finca, en este punto específico. Entonces usted dice, bueno, aquí vemos que hay flora, fauna, hay un río que pasa. Entonces yo marco los medios y yo empiezo a decir, bueno, aquí hay una interacción, sí, las acciones pueden generar erosión, sedimentación en el río. Perfecto, marco un checklist de que puede haber afectación y mis observaciones. ¿Cuáles pueden ser las posibles afectaciones? Entonces usted hace todas las observaciones, puede poner incluso ver foto 1 y 2, entonces usted toma fotos. Entonces cuando ya usted se sienta con esa información de campo, ya usted genera una matriz donde ya puede dar un valor basado en lo que usted vio en sitio y en la información que usted trajo en la lista de chequeo. ¿Queda claro hasta el momento? Sí. Sí. Profe, ¿cómo uno le da como ese valor, digamos, para llevarlo en campo, digamos, lista de Ok. chequeo? Yo digo tal vez posibilidad de erosión o afectación en el río, una escala como el 1 al 5, digamos. En vez de poner Ok. si no, es como... Ok, muy bien, muy bien. Ustedes pueden hacer su propia escala. Entonces ustedes pueden plantear, por ejemplo, nivel o intensidad de... Me estoy adelantando las matrices, ¿verdad? Porque ahí ya es donde les voy a explicar y ustedes pueden hacer la combinación, pero para darte un ejemplo, para hacer tal vez una valoración más sencilla. Sí, ustedes pueden decir la intensidad del impacto. Entonces dicen, bueno, sí, ustedes pueden basarse incluso en dos componentes, intensidad y magnitud, que es Leopold. Ahorita lo vamos a ver. Y usted dice, ¿qué tan grande es el impacto? Entonces usted puede poner de 1 a 5, de 1 a 10, ¿verdad? ¿Y qué tan intenso es el impacto? Entonces puede ser que el impacto que se vaya a generar es muy grande, pero es bajo en intensidad, es muy poco, ¿verdad? Digamos, es un sitio poco lluvioso, etcétera. Usted dice, no, aquí casi no llueve, entonces sí. Si llueve, hay una erosión y sedimentación, pero como no llueve mucho, entonces la intensidad es baja, ¿verdad? Entonces usted puede decir, bueno, baja es de 1 a 2 es muy baja, de 3 a 5 es baja, de 5 a 7 es moderada y de 7 a 10 es alta, un ejemplo, ¿verdad? Y dentro de alta usted tiene de 7 a 10, puede ser 8, 9 o 10. 10 es muy alta, 9 es, ¿verdad? Usted le puede dar la escala que le permita a usted con mayor facilidad llegar a sentarse y después hacer una valoración en una matriz que ya el que vaya a leer eso diga, bueno, qué bien, hiciste un buen trabajo campo y hiciste una buena matriz. O el que no entienda esto o que no sea experto en esto, le sea fácil a usted explicarlo y qué fue lo que hizo, ¿verdad? No simplemente es que usted fue y de acuerdo a su experiencia, nada más, ¿verdad? Entre más herramientas usted aplique y le dé respaldo ante, ¿verdad? Ante un cuestionamiento, porque todo esto, no solo esto, la parte forestal, la parte profesional siempre va a generar cuestionamientos, más cuando son temas delicados, cuando son auditorías, cuando es seguimiento. Entonces, entre más respaldo tenga usted como profesional, menos duda va a tener ante otros.
¿verdad? Entonces, a esa pregunta te la voy a complementar, Michelle, con las matrices que vamos a ver. Entonces, estos son los métodos cualitativos. Vamos a empezar a ver el primer método cuantitativo. Y ahí te voy a dar una mejor respuesta todavía con lo que preguntaste, Michelle. La matriz de Leopold. La matriz de Leopold es y ahora sí, con matrices vamos a ver con más claridad lo que es una interacción entre las acciones y los medios. Entonces, la matriz de Leopold fue una herramienta, un instrumento elaborado desde el 71, imagínense, en respuesta a una ley de política ambiental en Estados Unidos. ¿Por qué Leopold? Porque Leopold es el autor de dicha matriz. Esta matriz establece un sistema de análisis de diversos impactos. ¿Qué quiere decir? Que Leopold generó una lista de 100 actividades y 92 elementos ambientales que pueden ser impactados. A raíz de su experiencia, él fue creando eso. Entonces, él crea toda una herramienta, ¿verdad? Donde son 100 acciones que él fue desarrollando, que, digamos, usted puede utilizarlas, pero no necesariamente. Usted nada más la tropicaliza. Hay acciones que solo en ciertas industrias se genera. Por ejemplo, él fue un evaluador que trabajó evaluando en la industria, por ejemplo, del armamentismo, en la industria de energía nuclear, en la industria, ¿verdad? Industrias o acciones que tal vez aquí no se dan, algunas sí. Entonces usted puede utilizar muchas de esas acciones, pero puede ser que usted simplemente utilice las acciones de las actividades específicas que usted va a desarrollar. Si es construcción, si es minería, revisar y desglosar todas las actividades o acciones que la minería pueda impactar a los medios. Y los elementos ambientales también. Él genera una lista de elementos ambientales que van desde fauna, flora, y la fauna y flora se desglosan, y no es lo mismo los ecosistemas que puedan verse en Estados Unidos o en otros hemisferios a los ecosistemas que podamos ver en el país. Entonces, puede ser que no vea la diversidad que ves aquí. Entonces, también hay que tropicalizarla y adaptarla al sitio. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Ahora, la particularidad también de esta matriz es que Leopold utiliza dos parámetros para valorar. Uno, la magnitud, y otro, la importancia, o en algunas literaturas se llama también intensidad. Entonces, ¿cómo se come esto? Bueno, entonces usted, para hacer una matriz de estos, genera una columna donde usted va a incluir cuáles son los medios o elementos ambientales que van a ser impactados. Agua, aire, suelo, flora, fauna, flora riparia, fauna acuática, fauna aérea, aguas subterráneas, aguas superficiales. ¿Ve? Usted desglosa todo lo que puede. ¿Ok? En la parte social, empleo, salud, ¿cómo se llama? Infraestructura, paisaje, todos esos son elementos ambientales. O sea, todo eso sale ¿de dónde? Del diagnóstico del entorno que realizamos en la evaluación de impacto ambiental. Y arriba, en la fila, va todo lo que son las acciones. Acciones como cuáles: movimiento de tierra, construcción, minería, por ejemplo, explotación del suelo. Si es agricultura, entonces usted pone cuáles son las acciones de, por ejemplo, un proyecto agrícola: preparación del terreno, fertilización, elaboración de sistema de drenaje, aplicación de agroquímicos, cosecha, ¿cómo se llama? Entre otros, ¿verdad? Entonces, cada proyecto va a tener sus acciones, ¿ok? Y entonces, cuando yo tengo la lista de elementos y lista de acciones, empiezo a hacer interacciones. ¿Cuáles acciones afectan qué elementos? Entonces, hago un checklist, ¿verdad? De cuáles acciones afectan a qué elementos, y en cada interacción yo valoro tanto la magnitud como la importancia.
¿Cómo lo valoro? Bueno, la magnitud le doy un valor de 1 a 10, que ahí es donde ya Michelle es lo que te voy a explicar y que vos me preguntaste. Por ejemplo, Leopold utiliza la magnitud como el qué tan grande, qué tan extenso es el impacto que genera esa acción sobre ese medio. Y lo valora de 1 a 10, donde 1 es el impacto más bajo y 10 el más alto. ¿Ok? Y también valora la importancia o la intensidad, o sea, qué tan intenso es. Igual lo valora de 1 a 10. ¿Cómo lo podemos ver plasmado en una herramienta como esta? Sí, María Pía. Bueno, ahí está. Pero es que, digamos, cuando yo ya relaciono los elementos con las acciones, ahí es cuando yo le agrego El valor y ese valor, exactamente. Perfecto. Entonces, así como lo estás viendo en este ejemplito, esto es un ejemplo de una actividad agrícola, ¿verdad? No es mío, es un ejemplo que saqué y me gustó un poquito el esquema que utilizan. La matriz de Leopold es la idea es que ustedes la realicen. Vamos a tener un estudiocito de caso, donde ustedes les voy a dar un caso real y ustedes van a hacer una matriz de Leopold y me van a aplicar una matriz de importancia. Gracias. Entonces, un momentito, me cierra la puertita. Cuando sale me cierra, puertas. Gracias. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí por este ejemplo dice cuáles son las acciones. Vean cómo las colocan. Las colocan como grandes acciones, ¿verdad? Actividad de campo, actividad de beneficio, post cosecha y otras operaciones. ¿Ve? Usted lo organiza como quiera, de la forma que sea más clara posible. Después vienen las subactividades, que son las generadoras de impacto. Entonces, ve, aquí vemos el ejemplo de cada una. Por ejemplo, adecuación del terreno, fertilización, control de enfermedades, cosecha, riego, etc. Y aquí vienen los medios, suelo, aire, agua, flora y fauna y la parte social. Entonces, y después vienen los medios específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, adecuación del terreno. La adecuación del terreno no va a afectar necesariamente a todos los medios. Aquí claramente pone, bueno, una de las afectaciones de la adecuación del terreno es cambio en las propiedades físicas. Un aspecto importante que se me olvidó mencionarles. Leopold, ¿cómo se llama? Leopold también valora tanto impactos positivos como negativos. Y no solo Leopold, cualquier matriz tiene que valorarlos. Entonces, para diferenciar unos de otros, Leopold le pone el negativo en cada uno de los valores. Lógico que aquí no vamos a poner el -6 y -2, sino que el -6 arriba parte de que los dos son, tanto magnitud e intensidad son negativos, ¿verdad? Entonces, aquí dice, bueno, magnitud -6, ¿verdad? Y intensidad o importancia -2. ¿Cómo podemos interpretar este valor? ¿Verdad? Sin conocer el trasfondo de dónde salió todo eso. ¿Cómo lo podemos interpretar? Porque es -6. Sí, porque es -6 magnitud. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo interpretar? Eso está en escala de 0 a 10. De 1 a 10, de 1 a 10. De 1 a 10, todos los negativos y los positivos. Exacto. Sí, pero el tamaño, o sea, el tamaño es negativo. Vamos a ver, los dos son negativos. Lo que hace es que o sea, al poner uno negativo, parte de que los dos son negativos. No puede ser uno negativo, otro positivo. ¿Verdad? Okay, sí. Está bien, pero igual es como, porque va a ser, digamos, el tamaño es como el área, ¿no? Ajá. Entonces ahí lo que está diciendo el evaluador de esta matriz es que la magnitud es -6 y la importancia o intensidad es -2. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el impacto de la adecuación del terreno es, digamos que medio el impacto. Entonces, yo lo interpretaría es que
el terreno no es ni tan grande ni tan pequeño. ¿Ok? Porque la adecuación del terreno va sobre toda el área, específicamente. ¿Cierto? Ahora, ya por ejemplo les di una pista. Ahora, el 2 o el -2, podríamos decirlo. ¿Por qué -2 intensidad? ¿Por qué más alto uno que el otro? ¿Qué me está diciendo? Que la intensidad no es tan grande, es como baja. ¿Y por qué? ¿Por qué usted considera que la intensidad es baja? Porque el 2 es un número pequeño y negativo es todavía más. Sí, pero ¿qué interpretación puedo dar sobre ese valor en el cambio de las propiedades físicas? Que no hay cambio. Que no afectan más del 20%. No. Que el tamaño es muy pequeño, entonces no afecta tanto. Profe, la importancia siempre va a tener que verse con lo que es el área afectada, o no necesariamente. Sí, claro. Vamos a ver, vamos nuevamente. Les voy a dar otro ejemplo de nuestra área y tal vez ya por eso podamos interpretar más sencillamente esto. Digamos que yo voy a, pensemos como forestales, ¿verdad? Digamos que yo voy a hacer un movimiento de tierra en un proyecto para construir un condominio en Guanacaste. Por ejemplo. Entonces resulta que el movimiento de tierra, la propiedad es de 1 hectárea y el movimiento de tierra va a ser en toda la hectárea, ¿verdad? Con excepción tal vez de igual áreas verdes, todo. Entonces, resulta que hay 100 árboles y tengo que cortar el 80% de los árboles. Ok, y resulta que esos árboles son frutales. Hay mango, hay naranja, hay unas melinas, hay una teca, y por ahí hay algún arbolito natural, un guásimo, un guanacaste, pero la mayoría son frutales y plantados en su momento. Entonces, si yo les pongo a ustedes a valorar la acción de movimiento, eliminación de vegetación, y el medio que yo estoy valorando es flora, ¿verdad? ¿Qué valor yo le daría a magnitud y a intensidad o importancia? Siendo negativos, ¿verdad? Pensando como ustedes forestales que tienen que dar ese valor. ¿Cuánto le darían en magnitud y cuánto le darían en importancia? -8 y 8. -8 y 8. Ok, ¿alguien más? Eran 100 árboles. Sí, 100 árboles, vamos a cortar el 80% y Okay. son árboles frutales en su mayoría plantados. Sí, yo de magnitud le pondría -8. Ajá. ¿Importancia? Qué importancia. Yo le daría mucha importancia porque es más importante, digamos, el movimiento de tierra que los árboles en Ok, sí. O sea, es según el objetivo, es que ahí no sé, no estoy entendiendo muy bien. ok, no, tal vez María Pía, para que terminas, ¿cuánto le darías en importancia? Ay, es que o sea, digamos, yo pienso que la importancia sería más bien como qué afectaría si uno quita sus árboles, entonces como los pajaritos, o no sé, Sí, entonces. pero estamos valorando flora, Ah, ok, no, ya, no ok. fauna. Ujú. Eh, sí, puede ser como yo, -8 y 8. Ok. José Pablo, Yo le pondría -8 porque es una magnitud grande, pero en importancia le pondría -2 tal vez, porque ¿por no es qué? tan importante. Digamos, porque no son árboles que agregan un valor ecológico muy fuerte al ecosistema, tal vez por ser nativos exóticos o no sé, no, Ok. no hay, digamos, nativos, no hay en peligro de extinción, no hay Ujú. vedados, no sé, es lo que Ok. yo opino. Esa es la interpretación, exactamente. ¿Verdad? Exactamente.
Eso es lo que quería escuchar. Y digamos, esa es la forma de interpretarlo para Leo. Lógico que ya después, si usted me dice, bueno, fauna, ahora sí, fauna, veamos a ver. Sí, en fauna tal vez puede ser que la importancia sí sea un poquito más alta, porque resulta que ahí, aunque sean frutales, hay polinización. Algunos animales, aunque sean frutales, lo utilizan como corredor, etcétera. Pero esa interpretación que me da, porque si yo les pongo -8 y 8, ¿ok? La magnitud está clara, ¿verdad? Es bastante. Y de los 100, el 100% de árboles, ustedes interpretaron muy bien. Pueden utilizar, digamos, del 1 al 10, que 10 es el 100% y en este caso 8 es el 80%. Muy bien, está muy bien interpretado. Pero en importancia, por eso es que estas valoraciones es importante, valga la redundancia, que las realicen expertos. Porque, digamos, en términos de árboles, resulta que yo soy sociólogo y para mí yo veo un frutal igual como si veo un caoba o un cristóbal, ¿verdad? Para mí es un árbol de punto. Entonces, no, Dios libre los árboles, entonces les doy una importancia muy alta. El problema es que si yo le pongo 8 y 8, entonces imagínense cuánto tendría que ponerle yo si fueran árboles en vías de extinción. O sea, ¿cómo hago esa distinción entre uno y otro? Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza como profesionales en esta área específica de que hay aspectos más importantes desde el punto de vista florísticos que otros. La interpretación que hace en este caso José Pablo, y lógico que lo hace por la experiencia, ¿verdad? Muchachas, no hay ningún problema en lo que ustedes hicieron, son interpretaciones, pero en este caso, por eso hasta les puse en subrayado en letrita negra, aunque no lo vieron, lo puse en la mente, que eran frutales, que eran plantados, ¿cómo se llama? Por el ser humano, entonces ya le da un carácter antropogénico, o sea, le da un carácter de un sitio que ha sido alterado biológicamente y a nivel de biodiversidad. Entonces te da un parámetro de decir, sí, es un sitio que va a ser afectado, no quiero decir que no hay un impacto, pero son sitios muy alterados antropogénicamente, entonces el impacto desde el punto de vista de biodiversidad no es tan intenso. Puede ser un 2 o un 3, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Les estoy poniendo un caso hipotético y está muy bien que lo hagan así. Ya en sitio es otra cosa. Pero ¿les queda claro este ejemplo? Sí. Sí, ya. Ok. Y si digamos, y si nos vamos a este ejemplo, -6, 2, bueno, yo no soy experto, yo no soy edafólogo, ni soy agrónomo, digamos, pero el agrónomo tal vez cuando hizo su estudio de suelos, determinó que sí, va a ser una adecuación de terreno amplia, va a afectar el 60% del terreno, un ejemplo, pero el 2, ¿por qué? Porque tal vez ha sido un sitio ya muy alterado donde las propiedades físicas ya habían sido alteradas anteriormente. Digamos, yo voy a meter ahora arroz o algo y ya ahí hubo piña y otros medios, entonces ya digamos que las propiedades físicas ya habían sido alteradas, entonces no es un suelo muy rico. Entonces el impacto y en términos de intensidad no va a ser muy alto. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, hay que tener muy claro qué estoy evaluando, ¿verdad? En ese instante. Porque yo Exactamente. ahorita sí no pude desligar la parte frutal en pensar un montón de fauna hasta que le dijo a Pía. Claro, y también a Entonces sí veces te tiene un pones valor. y a veces te pones a pensar, sí, cuando usted corta el árbol queda desprovisto y el suelo queda desprovisto. Entonces, hay que tener muy claro y tener razón, Jocelyn, en este caso, tener muy claro qué es lo que estoy valorando puntualmente. Porque por eso es que hay tantas interacciones, porque unas interacciones van a ser más que otras. Y ahí es donde yo empiezo a compensar unas con otras. Entonces dice, bueno, la flora no va a ser afectada, pero la fauna sí, y el suelo sí, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo empiezo a priorizar cuáles son los medios que tengo que cuidar más. Entonces usted dice, bueno, la flora no va a haber una gran afectación, pero la fauna sí. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi plan de gestión ambiental, yo digo, voy a ver los valores.
Entonces yo a Flora le puse un verdecito claro porque no es tan importante, pero a Fauna le voy a poner un rojo porque sí es muy importante. Entonces yo ahí donde digo, bueno, hay que cortar los árboles, no puedo hacer otra porque si no, no puedo hacer el proyecto. No son árboles muy importantes, entonces más bien lo que voy a hacer es, en las áreas verdes que se vaya a desarrollar el proyecto, voy a sembrar árboles y voy a sembrar árboles más bien nativos que enriquezcan más la biodiversidad. Y resulta que hay un área ahí fuera del proyecto que el dueño de la finca tiene y voy a sembrar árboles ahí para compensar. ¿Ves? Entonces ahí donde usted dice, bueno, compenso el tema, más bien mejoro las condiciones porque son especies más importantes desde el punto de vista de biodiversidad y a la vez mejoro las condiciones para la fauna que pueda atravesar el sitio. ¿Ves? O que puedan polinizar o puedan embellecer el paisaje más, etc. ¿Ves? Eso es lo que hay que tener muy claro. Vamos a ver otro ejemplo. Vean este, por ejemplo. Vamos a verlo al revés. Extracción del jugo. Dice, generación de ruido. -1 y 4. ¿Qué quiere decir? Que de forma extensa el ruido va a ser bajo, ¿verdad? Es el que no afecta mucha área o mucha población y la intensidad es alta. ¿Qué puedo deducir de eso? Bueno, no alta, pero también es baja, pero un poquito más alta. Entonces yo puedo deducir que tal vez no hay población cercana, no voy a generar un ruido y tal vez con un radio de acción muy amplio, pero sí va a ser sí va a ser un ruido importante que en caso de que haya gente cercana le va a afectar. Pero aún así, ya un -1, un -4 para mí es un impacto poco significativo, ¿verdad? Yo le pondría un verdecito ahí, suave. Ya este caso, por ejemplo, de evaporación y concentración, esto ya es un tema más industrial, ¿verdad? El beneficio, esto lo más seguro es tal vez en una plantación de naranjas o algo así, donde hay toda una actividad de campo, una actividad de industrialización, ¿verdad? Y otras operaciones. Entonces, digamos que aquí es una industria donde empieza a evaporar y concentrar y empieza a emitir gases. Vean que aquí me dice que se emite gases moderadamente y a la vez son gases que deben ser muy contaminantes. Entonces, yo aquí le pongo un anaranjadito rojito, ¿verdad? Y si vemos todavía aquí, peor. Manejo de la hornilla, quiere decir que aquí hay un manejo de hornos. Entonces, vean que aquí dice -8 y -9. Eso quiere decir que todavía es magnitud alta, que eso implica ¿cómo se llama? Que ahí afecta mucha área y que a la vez afecta, ¿cómo se llama? El gas que genera ese horno también es muy contaminante. Y aquí le pongo yo un rojo, ¿verdad? Bien fuerte para que tomarlo en cuenta a la hora de hacer un plan de uso. ¿Les queda claro cómo se maneja esto? Sí, profe, ya me queda más claro. Profe, a mí aún no me queda claro más o menos como las sumatorias, digamos, como se había Ok. dicho. Ajá. Ok, sí, vamos a llegar a ese punto. Ahora, la sumatoria. Digamos que la sumatoria puede ser tan importante o no tan importante, ¿verdad? Y en este caso la sumatoria nunca va a ser la misma sumatoria que me dé, porque digamos aquí tal vez Leopold no le da tanta importancia a ese tema. La importancia se la puede dar a usted si es necesario o no. ¿Cómo leo yo la sumatoria? Bueno, aquí la sumatoria es, en este caso específico, la sumatoria que hacen es que suman negativos y positivos. Entonces, bueno, aquí en primer lugar, esto dice que hay un negativo y 0 positivos. Dentro de toda esta fila, solo hay un impacto, ¿verdad? O sea, en términos de contaminación química, solo hay una acción que genera impacto aquí.
¿Y por qué es menos 63? Porque aquí lo que hacen es multiplica la magnitud por la importancia de cada uno y después se suma. En este caso, como es solo uno, ¿verdad? Es menos 63. ¿Se suman o se multiplican por este valor? En este caso, ¿por qué menos 35? Porque es 2 por menos 2 por, ¿verdad? 2 por 6, 12, más 18, más 5. Me suma 35. ¿Ok? En este caso, bueno, aquí hay un error, porque aquí son negativos y puso 1 y 1. Es 2 aquí. Emisión de gases, 6 por 9, 54, más 72, más 28, me da, ¿verdad? Me da menos 154. Vea que incluso aquí, este ejemplo pone un rojito, porque es el medio, ¿verdad? Que va a ser más impactado, el aire, por la emisión de gases. ¿Ok? Entonces es uno de los puntos que hay que empezar a ver dentro del plan de gestión ambiental. Y así sucesivamente. Vea que hay otro muy importante, el consumo del agua. Entonces, si usted va viendo y dice, bueno, para mí los medios más importantes son emisión de gases por ahora y consumo de agua. Tenemos que ver cómo lo vamos a trabajar y aunque haya uno, también la contaminación química. Por Sí. Una consulta. Es que la matriz, tal como la presentas, hay dos columnas, sumatorios negativos, sumatorios positivos. Pero en este caso nunca habrían positivos, porque los estás planteando como que todos son negativos, ¿no es así? Sí. Bueno, aquí el ejemplo que le estoy dando son negativos, pero si usted lo ve, es que aquí, vamos a ver, este ejemplito, digamos que desde punto positivo es, si ustedes ven, solo hay un impacto positivo, solo hay dos, vean, lo que es diversidad y en adecuación del terreno debe ser porque hay alguna acción específica que le afecta positivamente en la diversidad biológica. Y por lo general muchos de los impactos positivos están en la parte social, cuando hay generación de empleo, cuando hay mejor infraestructura, cuando hay, por ejemplo aquí, generación de empleo quiere decir que cada acción de estas, imagínense que es 19, ¿verdad? En todos, o sea, todas las acciones generan empleo y aquí le pusieron, debe ser que va a haber mucho empleo y empleo de calidad. Entonces, si usted ve ya, si vamos para abajo, más bien compensa, porque aquí es 2 por 6, 12, más 20, ¿verdad? Serían 32 negativo y 10 por 9, para ver, sí, y 10 por 9 serían 90 y 1 por 2, 2, serían 92 positivo. 92 menos 32 me da 60. ¿Ve? Entonces, los positivos compensan los negativos. Esa es la sumatoria que se hace. ¿Sí queda claro, José Pablo? Ah, ok, por eso. Es que van ambos sentidos. Pueden ser interacciones negativas, pero también pueden ser interacciones positivas. Ok, entonces la pregunta que les hago, ¿cuál es la diferencia entre las sumatorias de las filas y las sumatorias de las columnas? ¿De qué me puede ayudar unas y otras? De que en una estaba viendo como el elemento, digamos, que se ve afectado y en el otro como por actividades. Entonces, digamos, pues decir, ok, se me afecta más el suelo, pero ya sé específicamente en qué actividad para ver. Sí, exactamente. Lo que me dice Michelle es que en las filas yo veo cuál es el medio más impactado. Y en las columnas yo veo cuáles son las acciones con más impactos, ¿verdad? Entonces yo ahí es donde empiezo a priorizar cuál es el medio que voy a ponerle más atención para proponer las medidas de mitigación más sobre ese medio y cuáles son las acciones más impactantes. ¿Ok? Profe, y en esa, perdón, y en esa matriz ya usted está considerando las medidas que va a aplicar posteriormente. No, o aquí es como no hay. No, okay. No. La matriz se parte
Vamos a ver, la matriz se parte de que usted no aplica, ¿cómo se llama? Medidas, ¿verdad? De qué es lo que pasaría si yo aplico la acción y afecto el medio. Por eso, cuando se aplican las matrices, a veces la gente dice, pues pucha, entonces aquí de este proyecto no se puede hacer. No, no. Vamos a ver, el tema es, y por eso es tan importante la matriz como el plan de gestión ambiental. Y ahí es donde usted como evaluadora o evaluador pone en práctica su experiencia y su capacidad técnica y ayuda al desarrollador a establecer medidas que le permitan mitigar estas acciones. Si usted logra con el plan de gestión ambiental convencer, porque también no es poner medidas por poner medidas. Yo puedo poner medidas que te cuestan $3 millones y son irreales cumplir, ¿verdad? O sea, no se pueden cumplir, entonces estoy mintiendo. O proponer medidas que son reales y adaptadas al medio y al proyecto que yo estoy evaluando, ¿verdad? Y que mitiguen o compensen el impacto. Si hay medios o acciones que no pueden ser mitigadas de ninguna forma, o el impacto es muy alto y no se puede mitigar, el proyecto es donde usted empieza a ver que no es viable. ¿Ok? O sea, yo puedo decir, sí, vamos a ver un movimiento de tierra, yo propongo acciones, voy a poner geotextiles, voy a poner sedimentadores, pero tenemos muy claro algo, que a veces es imposible que alguna partícula de suelo se me pueda ir al río, pero por lo menos estoy mitigando el 90 y resto por ciento para que el río no se me impacte. Ahora, puede ser que algún terreno por sus condiciones naturales ya el río siempre lo sedimente, porque hay terrenos muy descubiertos. Entonces, si ese terreno que ya está así, usted más bien incluso propone estas acciones que mejoran las condiciones actuales, imagínate, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Pero yo no puedo dejar pasar, por ejemplo, que yo vaya a, por ejemplo, vamos a ver, que esté la maquinaria en un terreno y que la maquinaria, porque está muy largo de algún centro de reparación, alguna estación de servicio, yo tenga que hacer la reparación, por ejemplo, de alguna fuga de aceite o fugas, ¿verdad? Tengo que hacerlas en el sitio o hacer cambios de aceite en el sitio porque no hay otro lugar. Entonces, yo tengo que plantear medidas para que ese hidrocarburo no llegue al subsuelo o no llegue al río. ¿Por qué? Porque la contaminación por hidrocarburos es muy grave. Puede matar vidas, puede matar fauna. Si yo digo que no hay forma de detener ese hidrocarburo, el río o el subsuelo, yo ya ahí voy perdiendo. Ya ahí incluso se dice, no, tiene que plantear una medida si no el proyecto no es viable, ¿verdad? Porque ya son aspectos, ya son impactos mucho más altos. No sé si me quedé claro con ese punto. Igor, entonces hay actividades que pueden detener el proyecto, porque son ¿Perdón? viables o son... Hay actividades que podrían detener el proyecto, en sí, todo el proyecto. Sí, claro. Incluso, por ejemplo, si lo vemos en nuestra materia, el cambio de uso de suelo vamos a ver, es uno de los factores que podrían detener un proyecto. Por eso es que cuando hay cambio de uso de suelo, hay que ir muy bien preparado en determinar cuál es su medida de compensación o mitigación para que ese cambio de uso de suelo, que es permitido por la ley, se pueda hacer, ¿verdad? Pero incluso la misma ley tiene muchas restricciones y las propuestas son muy específicas. O hay proyectos que la única manera es declararlos de conveniencia nacional. Y para declararlos de conveniencia nacional, no quiere decir que simplemente el presidente firme diga, vuélense en ese bosque porque ahí vamos a hacer una carretera, sino que además de decir, bueno, es que tengo que demostrar que la apertura de esa carretera es tan importante para la sociedad, para la comunidad, para el país,
Por eso se llama proyecto de conveniencia nacional. Es tan importante que, digamos, la afectación de ese bosque pasaría, entre comillas, ¿verdad? Pues llamémoslo así, a segundo plano. Pero no quiere decir que simplemente con la declaratoria usted vuélese todo eso y listo, no. Para poder tener una declaratoria de conveniencia nacional, usted tiene que tener todo esto. Y yo en el estudio de impacto ambiental, que es un requisito para la declaratoria, tengo que demostrar que, aunque yo voy a cortar ese bosque para la carretera, yo voy a hacer un plan de compensación. Entonces, si ese bosque mide 1 hectárea y yo ya hice mi diagnóstico, qué es lo que tenía ese bosque, yo tengo que procurar compensar todo lo que yo corte ahí, protegerlo en otro sitio, sembrarlo en otro sitio, regenerarlo en otro sitio, y que si yo voy a cortar en esa hectárea 500 árboles, yo voy a sembrar 2.000, 3.000 árboles, un ejemplo. No son cualquier árbol, sino árboles que había en ese sitio, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo empiezo a determinar cuando un proyecto es viable o no es viable. ¿Sí queda claro? Digo, por ejemplo, yo le había comentado un ejemplo, ahí en Guanacaste, los desarrolladores querían vender lotes, pero para ellos era un charral, pero en realidad era un bosque. Ajá. En Guanacaste a veces cuesta distinguir sí. charral y bosque. Pero había una línea muy, muy cercana y ya era un bosque cuando se hizo la determinación. Ese criterio único es como para decir, no se puede hacer nada ya, apague y vámonos. ¿O hay formas? Hay formas. Lo que pasa es que tendrías que ya adaptarte a lo que dice la ley, a lo que te permite la ley, digamos. Si al final lo primero que hay que hacer es determinar si eso no es bosque, ¿verdad? Si ya tienes claro si eso no es bosque y siempre que hay dudas, lo mejor es tener la aprobación de un ente oficial, digamos, ya sea que vos como regente forestal, como con tu fe pública, estableces que no es bosque, y si todavía vos decís, no, es que mejor voy a ir al SINAC para que el SINAC me lo apruebe. Por ejemplo, yo para un proyecto en Santa Cruz, el relleno sanitario en Santa Cruz, a mí me pidieron hacer el estudio para determinar qué es y qué no es bosque. Yo hice el estudio, hicimos parcelas de muestreo, eran 30 hectáreas, hicimos aproximadamente unas 30 parcelas de muestreo, imagínense, un trabajo, un trabajo enorme. ¿Por qué? Porque un trabajo tan grande y con tanta muestra, por ejemplo, porque es un proyecto de un relleno sanitario que va a estar a la luz pública a todo el mundo. Yo tenía que cuidarme mucho. Entonces yo hice las parcelas de muestreo, y con base en las parcelas de muestreo hice un mapa, y el mapa junto a la Municipalidad de Santa Cruz, perdón, lo enviamos al SINAC para que el SINAC lo revise, hizo visita de campo, nosotros fuimos con el SINAC, lo revisamos y el SINAC lo aprobó. Entonces obtuvimos un documento del SINAC que decía que el mapa que había hecho yo está acorde a lo que establece las metodologías, etcétera, etcétera. Entonces ya con ese mapa la municipalidad generó su proyecto. Incluso dentro de las áreas de bosque sí las sacó del proyecto, y incluso generó senderos y todo, hizo todo un proyecto. Pero bueno, digamos que eso mismo que hemos hecho para otros proyectos, resulta que el proyecto ya iba sobre área bosque y determinamos que sí era bosque. Entonces, digamos, ahí ya el proyecto tiene que modificarse. Entonces, muchos proyectos hemos tenido que decir al desarrollador, vea, en primer lugar, no puede construir lo que usted quiere construir en el área de bosque porque la ley no lo permite. Principalmente, lógico que también tiene que ver un tema ambiental y todo, pero digamos, si la ley lo permite, si él dice, no, yo me voy a pegar al 10% que me permite la ley para yo poder hacer cambio de uso de suelo, entonces ahí es donde ya empezamos a evaluar el impacto ambiental. Les cuento que hace como un mes aprobamos un proyecto en la zona de Osa, donde lo que quieren hacer es un proyecto ecoturístico y se aprobó ante SETENA. Ahora hay que iniciar el proceso ante el SINAC, pero entonces, para que ustedes vean que no necesariamente ya estamos listos, ¿verdad? Lo que sí hay que es adaptarse a lo que nos lo permite la ley en este caso, ¿verdad? No sé si te contesté, José Pablo. Sí, gracias. Sí. O sea, lo que sí te quiero decir es que nosotros incluso hemos aprobado proyectos sobre áreas de bosque, apegados a lo que dice el artículo 19.
Y solo conveniencia nacional. Tendrías que declararlo. No, porque en el artículo 19 establece también que usted puede construir obras de infraestructura, ya sea puentes, caminos, ecoturismo, etcétera, y para eso hay un reglamento, hay un decreto específico que te dice qué puedes hacer, y dentro de ese decreto está establecido que usted puede construir hasta un 10%, o sea, usted puede hacer un cambio de uso en propiedad privada hasta un 10%, siempre y cuando tenga viabilidad ambiental y siempre y cuando cuente con los requisitos. Hay que hacer un inventario, hay que hacer un plan, etcétera, etcétera. Y lo hemos aprobado sin necesidad de conveniencia nacional. La conveniencia nacional principalmente se utiliza específicamente para proyectos de interés nacional. Incluso ahí no es un 10%. En ocasiones tienes que cortar el 100% del área de bosque, porque es la única forma. Eso es lo que te permite el decreto de conveniencia nacional. O el decreto de conveniencia nacional también te permite cortar árboles sobre área de protección, por ejemplo, que es lo que dice el artículo 33 y el artículo 34, qué está prohibido y cuál es la forma en la cual sí puedo hacerlo. Y es cuando hay decretos de conveniencia nacional o cuando hay decretos de emergencia nacional. Y son decretos firmados al final de cuentas por el presidente. ¿Ok? Entonces, para que sepas que sí se puede, José Pablo. Y ya lo hemos hecho. Ok, gracias. Ok. Perfecto. Bueno, les quedó claro todo de la matriz de Leopold. Esto es otro ejemplito de la matriz de Leopold. ¿Verdad? ¿Les queda claro la matriz de Leopold? Sí. Sí. Una pregunta, con esa matriz. Sí. De las acciones, uno construye la matriz, solo que sigue la metodología de esta. Exactamente. Exactamente, José Pablo. Si vos ves, por ejemplo, esta es una matriz, este ejemplito es una matriz construida bajo acciones específicas de la actividad y medios específicos de la actividad. Ya esto es lo que, digamos, aplicamos la metodología de Leopold, del 1 al 10, magnitud e intensidad, y los valores los genera los profesionales que realizan la evaluación. Y lo ideal es que la valoración la genere el especialista experto en cada uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la parte de flora y fauna, lo ideal sería que entre el biólogo y el forestal sean los adecuados para que puedan generar los valores de magnitud de importancia. Ok, bueno, quedando claro esta matriz, se nos va a hacer un poquito más sencillo la matriz de importancia e impacto ambiental, con la diferencia de que Leopold trabaja con dos variables, magnitud e importancia. La matriz de importancia e impacto ambiental, ¿cuál es la diferencia? En términos generales, primero, que trabaja con 11 criterios. O sea, sí utiliza la magnitud y la importancia, pero utiliza otros parámetros de valoración. Y además, la escala de valores es diferente, no es de 1 a 10, sino que dependiendo del parámetro, da una escala. Se tiene ya establecido una escala para cada uno de esos parámetros y además la matriz de importancia e impacto ambiental es una fórmula que dándole valor a cada parámetro al final se aplica la fórmula y te da un valor. Vamos a verlo aquí. Entonces, es una matriz que ya está establecida en el decreto 32966, o sea, es una matriz que se crea en el 2006, ¿verdad? Está bajo un manual, un instructivo, entonces es oficial. ¿Ok? Voy a brincar un momentito. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, esa matriz, ahora imagínense, aplica el mismo criterio de que usted tiene las acciones que generan impactos y los medios. Entonces, digamos, imagínense que ya está el cuadrito donde usted pone acciones que generan impacto y el medio. Perfecto. Ahora, ese cuadrito de interacción, voy a devolver un poquitito para que más o menos demos una idea. Este cuadrito, están viendo dónde tengo la flecha, ¿verdad? Estos cuadritos
son interacciones. Aquí, si ustedes ven, está en blanco porque no hay interacción entre esta acción y esta. Los que sí tienen es porque hay una interacción. Ahora, imagínense esta misma matriz, pero en lugar de tener 7 y 9, van a tener 11 valores aquí, ¿verdad? 11 parámetros. Y vamos a ver cuáles son esos. Entonces, el primero es el signo, ¿verdad? ¿Qué significa el signo? Significa que usted tiene también que ponerle un positivo o un negativo, porque pueden ser impactos positivos o negativos, ¿ok? El segundo parámetro para valorar es la intensidad. Igual que Leopold, nada más que la intensidad o importancia, como le dice Leopold, el valor no va de 1 a 10, sino que va de 1 a 12. Ahorita vamos a ver cuál es esa escala, ¿verdad? Entonces son valores que van desde altamente intenso hasta baja intensidad. ¿Ok? Y aquí viene a qué se refiere con la intensidad, es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, o sea, qué tan fuerte es ese impacto. La extensión, aquí en esta metodología se llama extensión, que es el equivalente a magnitud en Leopold. Igual, aquí no es de 1 a 10, sino que aquí se valora si el impacto que genera esa acción sobre ese medio es puntual, o es parcial, o es extenso, o es en la totalidad del área de proyecto. ¿Ok? Y ahí vienen los valores. Después se valora el momento. ¿El momento qué quiere decir? ¿En qué momento se ve el efecto de la acción sobre el medio? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si usted el movimiento de tierra sobre el suelo, empieza la maquinaria a mover suelo, usted dice, sí, hay un impacto de esa acción sobre el suelo y el impacto es inmediato. ¿Por qué? Porque hay impactos que pueden verse a mediano plazo o a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, un tema, salud. El famoso ejemplo de las bananeras, por ejemplo, cuando aplicaban todo el riego aéreo. Entonces, hay una afectación al aire, contaminando, etcétera, y hay una afectación a la salud. Puede ser que el impacto sea inmediato, entonces usted le ve a la gente con los ojos enchilados o con tos o ¿verdad? O intoxicados, Dios libre, ¿verdad? Pero también puede haber un efecto a largo plazo o a mediano plazo, que incluso se ha demostrado en algunos ejemplos de gente que ha tenido problemas, no sé, voy a poner otros ejemplos, ¿no? El ejemplo de bananeras, la energía nuclear, donde se han tenido efectos a largo plazo de cáncer o de, ¿verdad? O aparición de tumores o los hijos que nacen con alguna afectación o, por ejemplo, se genera infertilidad tanto al hombre o a la mujer, cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, el momento también se califica aquí. La persistencia es qué tan permanente es ese impacto. O sea, si por ejemplo yo digo eliminación de vegetación, entonces esa es la acción. El medio, flora, entonces yo digo, bueno, vamos a cortar los árboles, porque aquí hay que cortarlos porque por ahí se va a construir. Entonces, la afectación en ese momento es fugaz, se corta, se elimina inmediatamente y el impacto se ve inmediatamente, ¿verdad? O puede ser temporal o puede ser un efecto permanente, o sea, que se siga dando. ¿Qué puede ser un efecto permanente? Entonces empieza la industria a operar y entonces empiezan las chimeneas a echar humo todos los días, todos los días, todos los días. Eso, por ejemplo, es un impacto permanente. Un impacto temporal que puede ser, por ejemplo, que se dé solo en un momento. El movimiento de tierra se da durante 4 meses, entonces es temporal, ¿verdad? Si van teniendo duda de alguno de los parámetros, me dicen, por favor. La reversibilidad es otro parámetro para valorar. Por ejemplo, ¿qué es la reversibilidad? Sí, José Pablo. ¿Puede regresar a la otra? Sí, claro, claro. Listo, dígame.
Es que en el efecto la numeración es 4, si es menos de un año, 2 de 1 a 5 y 1 si es más de 5, pero ahí se brincan el 3 o el 3 es que no hay coherencia en la numeración. ¿En cuál de los? Sí, en persistencia, en momento. Persistencia también. Ok, ahora vamos a ver un poquito, si te parece mejor, la escala, para que veas un poquito la escala ya acomodadita en un cuadro, y ahí te explico, ¿verdad? Cuáles son los valores reales al final, ¿te parece? Ok, ya casi la vemos. Y ahí te explico con más claridad. Entonces, viene la reversibilidad. La reversibilidad es la capacidad que tiene el medio de recuperarse por sus propios medios, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, la posibilidad de reconstruirse automáticamente. Ejemplo, si usted dice, bueno, hay una afectación por erosión y me afecta la sedimentación, cae la tierra al río. Entonces, imagínense la tierra cayendo al río, entonces el río se pone chocolatoso. Ahí hay un impacto, ¿verdad? ¿Verdad? Y con alta intensidad, ¿cómo se llama? Extenso, etcétera. Pero para analizar la reversibilidad es qué capacidad tiene el río de volver a su estado natural. Entonces usted dice, sí, es que es un río muy caudaloso. En el primer aguacero, el río va a llevarse sedimento y automáticamente vuelve a su estado natural. Entonces hay una reversibilidad que usted dice, si estamos en época seca o la actividad sea en época seca, entonces, en época lluvia, la reversibilidad va a ser rápida. O sea, en un corto plazo. Pero si la reversibilidad se va a dar en un largo plazo, después de 5 años, entonces el valor va a ser más alto, porque la capacidad del medio de recuperarse va a ser mucho más lenta. Entonces, entre más lento sea esa capacidad de recuperación, el valor de impacto es mayor. ¿Ok? La diferencia voy a adelantarme un poquito, la recuperabilidad, que es otro valor, la diferencia de la recuperabilidad es la capacidad de que el medio se pueda recuperar por la intervención del ser humano. ¿Ok? No es lo mismo que usted, digamos, corta un bosque porque hay que hacer un camino interno, pero digamos que ese camino es temporal. O sea, se hizo, pero ya después no se va a utilizar. Entonces usted dice, bueno, ese bosque que se cortó, esa franjita, tiene una capacidad de revertirse de 2, 3 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un medio plazo, sería un valor 2, pero también tiene una capacidad de recuperarse. ¿Qué quiere decir? Que si yo le siembro árboles que vemos en esta zona o germino especies ahí alrededor y las siembro y las distribuyo, entonces tiene también una capacidad de recuperarse y de revertirse automáticamente. O sea, yo le puedo ayudar. O puede ser que ese bosque tenía especies muy importantes que por sus propios medios no se van a volver a crecer, porque en el momento que haya vegetación, hay sombra, son árboles que no son especies hesiófitas, son especies heliófitas, etc. Entonces, hay que ayudarle, entonces hay que sembrarlas. Entonces, tiene una alta recuperabilidad, pero una baja reversibilidad, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y otro. La sinergia y la acumulación son temas un poquito complejos, pero vea, vamos a tratar de darlos a entender lo mejor posible. Entonces, la sinergia es una forma de valorar un parámetro que dice que cuando una acción genera un impacto, vamos a hablar primero de la acumulación y después me devuelvo a la sinergia. ¿Qué es la acumulación? Entonces, es cuando un impacto, una acción genera un efecto sobre un medio y que es acumulativo. El ejemplo muy claro a veces es el del sedimento, ¿verdad? Cuando usted empieza a mover tierra y empieza a caer tierra al río y caer tierra al río todos los días, puede haber una acumulación de sedimento y lo que llamamos esto es un efecto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que tal vez el poquito de tierra que cayó hoy no me genera un impacto importante, pero
si eso se está dando todos los días, ¿verdad? Llegará un momento donde este valor sume y va a llegar a ser un problema. Pero para llegar a ser un problema tiene que haber una acumulación. Por eso se llama acumulativo. Si es acumulativo o no es acumulativo. ¿Qué es la diferencia con la sinergia? Que la sinergia no es un tema acumulativo, sino que, por ejemplo, no veamos el sedimento en el río, veamos que hubo un derrame, o puede haber posibilidad de un derrame porque la maquinaria está cerca. Entonces, acción, por ejemplo, movimiento de tierra, impacto al agua, contaminación por hidrocarburos, ¿ok? Entonces, eso no es un efecto acumulativo, entonces yo pondría ahí no acumulativo, pero sí sinérgico. ¿Por qué? Porque ahí solo el hecho que llegue un poco de hidrocarburos ya hay una contaminación. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que esperar a que caiga 10 veces el hidrocarburo para decir que el río se contaminó, ¿verdad? O un químico. Entonces, la sinergia es la acción que no suma, sino que, digamos, en acumulativo 1 más 1 es 2. En sinergia es 1 más 1 puede ser 5. O sea, puede potenciar ese efecto, ¿verdad? Porque la combinación de sus acciones, de la acción con ese medio, genera un valor importante y que hay que atender inmediatamente o hay que evitarlo y prevenirlo a como sea. ¿Me voy a entender con estos dos componentes? No sé si el ejemplo les ayudó Sí. Sí. Podría ser también acumulación como fertilizantes que caen al agua, pero que inicialmente no hacen algo. Hasta, bueno, he visto casos que los biólogos detectan ya las concentraciones. Exacto, muy bien, muy bien. Eso es un muy buen ejemplo también. El fertilizante, sí, puede llegar a ser un contaminante siempre que sea acumulativo. Ese es un muy buen ejemplo, Jocelyn. Me tocó verlo en Palo Verde, me tocó hacer una valoración y una evaluación del impacto que generó toda el área agrícola que hay detrás de Palo Verde. Digamos, las aguas de riego en los alrededores de Palo Verde, que son un montón de fincas del INDER, ¿verdad? Que dieron a parceleros. Hay arroz, hay, ¿cómo se llama? Caña y algunos otros productos agrícolas, pero principalmente esos dos. Digamos que todos son áreas que son fertilizadas. Cuando hay riego, lógico que todo ese fertilizante, ¿verdad? Perdón, que tal vez no es absorbido por la planta, va a ser un residuo y ese residuo va a llegar las aguas van a llegar a un punto, va a ser un río, hay un rito, una quebradita, quebrada la Mula, y eso va a dar al Parque Nacional Palo Verde. Entonces, ese fertilizante por sí mismo no te va a generar una contaminación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es tanta la acumulación, tanto el tiempo, y qué es lo que está pasando en Palo Verde. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el problema de Palo Verde en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en Palo Verde? No, ni idea. Ni idea. ¿Tiene que ver con el agua? Ajá. Palo Verde en este momento está sufriendo de que hay desaparición de los espejos de agua. ¿Cuál es una de las funciones importantes de Palo Verde? Es una zona de paso de aves migratorias, ¿verdad? Entonces, las aves... el tema es que antes de Palo Verde era una hacienda, una finca incluso agrícola, ganadera. Entonces, como era una finca ganadera, el ganado se comía el pasto, ¿verdad? Y por ende quedaban libres los espejos de agua. Ahí en época seca no hay agua, en época de lluvia hay agua. Los suelos permiten que el agua se mantenga y se mantengan espejos de agua, incluso está en época seca hasta cierto momento que ya el agua se infiltra. Pero entonces cuando habían espejos de agua las aves pasaban y se quedaban. Entonces, al irse el ganado, porque esa hacienda se dona, se hace un parque, que ahí hay unos criterios de que tal vez no hubiera sido parque mejor, porque ahí les explico después, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que hacen es que el ganado se elimina y empieza a crecer vegetación, que después alrededor del parque se genera todo este parcelamiento que es enorme. Entonces, lo que antes era época seca,
ya ahora no hay época seca, porque todas las aguas de ese riego vienen desde el arenal. Entonces ahí va a haber agua siempre. Entonces los agricultores hacen su riego y todo el excedente de ese riego va a dar al río. Entonces siempre va a haber agua. Entonces ya se perdió la estacionalidad de Palo Verde. Y esa agua lleva sedimentos y lleva fertilizantes. ¿Qué ha pasado? Que el sedimento ha generado una pérdida de la profundidad de los espejos de agua y a la vez el fertilizante ha hecho que crezca la tifa. La tifa es lo que ya generó vamos a ver, ya es una especie invasora y la tifa hace que se pierdan los espejos de agua. Entonces la única forma en este momento de volver a ver espejos de agua es a través de las acciones del ser humano, lo que hablamos de la recuperabilidad. Y en este momento hay rastros, lo que son tractores, cortando la tifa, majándola, para que durante un tiempo se generen los espejos de agua. Y eso hay que hacerlo todos los años, ¿verdad? Incluso el MINAE tiene contratado esos tractores, llamémoslos tractores, yo anduve en uno de esos porque nos tocó ir a hacer todos los sitios de espejos de agua. Y también meten ganado para que se coma la tifa en ciertos puntos y mantengan los espejos de agua. Entonces ahí hemos tenido que meter la acción del ser humano. A nosotros nos contrataron para hacer un plan de medidas que no han querido aplicarlo porque hay cierta gente que cree que no hay que meter ganado, no hay que meter nada, pero en este momento es tanto el impacto que ya hay que actuar, tiene que haber la actuación del ser humano para poder generar los espejos de agua. Pero digamos, ya hay áreas que no se pueden recuperar, ya la tifa está estamos hablando de 1000 hectáreas de tifa. ¿Quién va a eliminar eso? Entonces lo que se ha hecho es priorizar los sitios donde hay espejos de agua y meter ahí el tractor y majarle la tifa y hacerla que se pudra durante un tiempo, porque es tanta la tifa y se propaga tan rápido que ya en el año vuelve a aparecer, ¿verdad? Entonces hay un ejemplo de acumulación, ¿verdad? Del efecto, en este caso, el fertilizante y el sedimento, ¿verdad? Entonces es un muy buen ejemplo. Sí, alguien iba a decir algo. Un día de estos, tal vez, si nos da tiempito y todo, yo les puedo hacer una presentación de ese análisis que hicimos en Palo Verde y el trabajo que hicimos. Vieras qué interesante, porque incluso en época en que podíamos salir más y todo y nos daban más tiempo, yo llevé a varios grupos de la maestría del TEC a Palo Verde para ver todo ese efecto, pero bueno, ahora con la pandemia ha sido un poco difícil y es muy aplicable tanto para nuestra área como la parte ambiental y entre otros, ¿verdad? Pero yo tengo toda esa información y sería interesante que esto lo veamos. Okay. Después, entonces sí queda claro la sinergia y la acumulación, sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Después, otro punto a valorar es el efecto. El efecto es simplemente si el impacto que genera esa acción sobre el medio es directo o es indirecto. Ok. Y la periodicidad es qué tanto va a aparecer ese impacto. O sea, si es continuo, si es periódico, si es irregular, o sea, puede aparecer en cualquier momento. O si es periódico, usted sabe, digamos, por ejemplo, cuando hay aplicación de agroquímicos, usted sabe que hay una periodicidad, entonces usted sabe que cada 3 meses, un ejemplo, aplican agroquímicos, o cada mes. Entonces eso hace que usted se prepare ante ese impacto. O si es discontinuo, ¿verdad? O sea, que a veces se hace un mes, a veces sí, a veces no, ¿verdad? O vamos a ver, sí, esos serían los puntos. Ahora vamos a ver Y bueno, ya hablamos de la recuperabilidad. Entonces, al final, todos esos valores de cada uno de sus parámetros se suman y hay una fórmula. La sumatoria de todo eso es lo que nos da el valor de importancia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esta es la fórmula. Importancia es igual a, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Que multiplica afuera del paréntesis. Esto entonces, el 3 y el 2 son valores de ponderación. Vea que aquí, en este caso, la metodología lo que hace es que le da un mayor valor a la intensidad y a la extensión. Entonces, se multiplica 3 por el valor de intensidad
más 2 por el valor de extensión, más momento, más persistencia, más reversibilidad, más la sinergia, más la acumulación, más el efecto, más la recuperabilidad y la periodicidad. ¿Ok? Al final, esta sumatoria, esta formulita, me va a dar un valor que va entre 13 y 100. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que me genera escalas. Por ejemplo, si el valor es menor a 25, ¿verdad? El impacto está catalogado como irrelevante. O sea, es un impacto bajo, ya sea positivo o negativo. Si el valor me da entre 25 y 50, es un impacto moderado. Y si el valor me da entre 51 y 75, es el impacto severo. Y si me da más de 75, o sea, 75 a 100, estamos hablando de un impacto crítico. ¿Ok? Quiero ahora ver dos cosas. Uno, la escala que se utiliza. No sé, Pablo, esta sería la escala. La escala va, y ya sea en impacto positivo o negativo. Vean que aquí viene la intensidad, extensión, momento, y aquí vienen los valores. Si la intensidad es baja, es valor 1, media 2, alta 4, muy alta 8 y total 12. Ve que conforme aumenta, no es que es 1, 2, 3, sino que me va aumentando el valor, me va duplicando el valor, ¿verdad? ¿Qué es total? Por ejemplo, aquí hay dos puntos. Total es cuando, por ejemplo, hay dos cosas aquí, vamos a ver. Muy alta y total es cuando el área es muy frágil o estamos sobre un área ambientalmente frágil. Entonces me dan el máximo valor. Extensión, por ejemplo, la extensión llega hasta 8, o sea, 1 si es puntual, 2 parcial, 4 extenso, y total es que es toda el área, ¿verdad? Extenso puede ser hasta un 75, 80%. Parcial puede ser, digamos, algo muy, digamos, el 30, 40, hasta 50%. Puntual es que es en un punto específico. Por ejemplo, usted dice, bueno, vamos a cortar 3 árboles. Bueno, los 3 árboles están en puntos específicos. O es un pozo que se va a afectar, es un punto específico, ¿verdad? Crítico que es que cuando usted, digamos, valora ya sea puntual, parcial, extenso, total, y si es un área ambientalmente frágil, le suma 4. Entonces, si dice usted, bueno, es parcial, pero está en un área ambientalmente frágil, sería 2 más 4 serían 6. Igual que en momento. En momento, dependiendo del valor, si está en área ambientalmente frágil, se le suma más 4. Solo en estos dos casos y en la intensidad. ¿Ok? Los demás no es necesario. Vean que la persistencia, si es fugaz, temporal o permanente, y aquí viene 1, 2, 4. Reversibilidad, o sea, si se puede revertir en el corto plazo, mediano plazo, o puede ser que sea irreversible, o sea, que no hay forma de que el medio se pueda revertir por sus propios medios, es 4. La sinergia, si es una sinergia simple, si es sinérgico o muy sinérgico, o sea, simple es que no hay sinergia. Acumulación, acumulativo o no tienes acumulación. Efecto, si es indirecto o directo. Periodicidad, periodicidad, si es irregular, o sea, es continuo, es 1, periódico 2 o continuo. Recuperabilidad es si usted puede recuperarlo de forma inmediata, si puede recuperarlo a medio plazo, si lo puede recuperar parcialmente, o sea que no lo puede recuperar de un todo, o si es irrecuperable. Cuando es irrecuperable e irreversible, ahí es donde empezamos a trabajar con la compensación, ¿verdad? Ahora vean que aquí usted pone los valores a cada uno y al final aplica la método. ¿Cómo se llama? La forma. Ahora veamos esto ya en acción. ¿Cómo puedo acomodar todo esto, verdad? Este ejemplito y el Excel que yo les pasé es un instrumento que yo armé, ¿verdad? Si ustedes ven algo igual a esto, digamos, mucha gente dice, sí, es que se armó y todo, bueno. No quiero ni rajar, ni mucho menos, y además de que esto ustedes lo van a ver ya en muchos lados, porque yo en todos los cursos lo doy, a todo el mundo le paso la matriz y no me importa, porque realmente para eso estamos. Pero digamos, ahí yo hice un trabajito de agarrar la metodología que viene en el decreto 32966 y para hacerla fácil, como en este Excel.
¿Por qué este Excel? Porque a mí me tocó, digamos, en un proyecto eólico, fue la primera vez que lo apliqué, en un proyecto eólico de Chiripa, que son los proyectos más, digamos, el proyecto más grande eólico. A mí me dieron la tarea de hacer el plan de gestión ambiental y aplicar la matriz. Entonces, para facilitar un poquito a los profesionales que iban a aplicar la matriz y el plan de gestión ambiental, yo les hice este esquema. Entonces, coloqué en la columna izquierda las acciones. Este ejemplo es el ejemplo del proyecto eólico, por si ustedes ven acciones muy particulares, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es que a ustedes les paso un Excel con este ejemplo, pero esto se puede adaptar a otro proyecto. Entonces, si ustedes quieren cambiarlo, cambian las acciones, cambian los medios, cambian el impacto. Lo que sí les pido es que no cambien la fórmula que viene aquí en Excel. Ahorita la vamos a ver. Pero bueno, ¿cómo se mastica esto? Viene la acción, viene el medio que impacta y viene el impacto. Y aquí vean que van los valores, ¿verdad? Entonces yo pongo intensidad, aquí puse 1. Siempre aquí hay que poner el -1, el +1. Sin embargo, si ustedes ven en el Excel que les pasé, y ahorita lo vemos, yo hice una matriz para impactos negativos y otra para positivos. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque al final, bueno, aquí el resultado me va a dar negativo. Vean que automáticamente se pone en la categoría. Y si ustedes dicen este colorcito, yo me lo inventé. Entonces incluso automáticamente le va a salir el nombre y el color cambia. Me lo inventé en qué sentido, de que, bueno, ahí hice una formulita para que saliera, no es nada del otro mundo, el que maneja Excel lo puede hacer cualquiera. Tampoco estoy haciendo una gran invención. Y lo bonito de esto es que el color te va dando una alerta, ¿verdad? En cuestión de impactos negativos puse desde amarillo claro hasta rojo. Entonces te va dando como el semáforo, ¿verdad? Entre más intensidad te dé ese color rojito es como una alerta. Y en positivos, más bien los hice como verdecitos. Entre impacto menos positivo lo puse más verde claro y entre más positivo un verde oscuro. Aquí es totalmente al revés. Si el valor aquí es alto es muy negativo y si aquí el valor es muy alto es muy positivo. Al final la idea es integrar los dos para generar una compensación, ¿verdad? O sea, el positivo compensa al negativo. Entonces, ustedes ven, aquí vienen principalmente los positivos, tiene que ver más con la parte de social, pero aún así hay algunas acciones que te pueden afectar positivamente a la flora y la fauna. Esto es para que lo veamos, pero lo vamos a ver en Excel. Igor, Sí, vaya preguntándome mientras me paso el Excel. una misma actividad podemos ponerla tanto en la parte positiva como en la parte negativa, valorarla en ambos. O sea, puede tener dos tipos de interacciones, la misma actividad. Claro que sí. La acción puede ser positiva y negativa. Por ejemplo, el ejemplo clarísimo, la parte social. Por ejemplo, vamos a ver, apertura de camino. Ok, digamos. Entonces, la apertura del camino a nivel de suelo hay un impacto negativo. Vas a mover terreno. Resulta que donde va el camino hay que cortar árboles. Entonces hay un impacto negativo en la flora. Hay impacto negativo en la fauna indirectamente. Hay impacto negativo en el río que pasa cerca, entonces te va a llegar sedimento, te va a erosionar, etc. Pero resulta que para hacer ese camino tengo que contratar el operador, tengo que contratar personas que lleguen a cortar los árboles, que vengan a chorrear, que entonces necesito por lo menos una cuadrilla de 20, 30 personas. Genero empleo en la zona. Eso es positivo. O resulta que la apertura del camino es un camino público. Entonces ese camino va a ayudar a que la comunidad pueda trasladarse de un sitio a otro donde antes tenía que dar un vueltón y gastaba un montón de gasolina y, ¿verdad? Un efecto económico importante, etc. O resulta que ese camino de ahora los chiquitos de la escuela, chiquitas, pueden irse por ese camino y se están ahorrando 5 kilómetros. ¿Ven? Entonces, esa misma acción te puede generar impactos positivos y negativos. Ok. Ok, entonces vamos a ver, este Excel, ustedes lo tienen,
viene explicada la metodología para que ustedes no se tengan que meter a buscar en los documentos y todo. Aquí te explico de dónde sale, te pongo la escala, y viene explicada. Entonces usted puede ir llenando y si se le olvida qué era, entonces se devuelve esta hojita, ¿verdad? Y aquí viene explicado qué es cada cosa y cuáles son sus valores, ¿verdad? Y cuál es qué significado tiene el valor final que le da la I, que es el valor de importancia. ¿Está bien? Aquí queda claro, porque aquí estoy repitiendo todo. Vámonos al impacto negativo. Si ustedes ven, es esto mismo. Aquí vienen las actividades, pero esto es manipulable. Entonces yo puedo, digamos, digo, bueno, José Pablo va a trabajar en un proyecto de un aserradero. Entonces yo digo, bueno, voy a quitar todas esas acciones, ¿verdad? Entonces voy a empezar a poner acciones. Entonces, no, para el aserradero, entonces voy a tener movimiento de tierra, ¿verdad? Instalación de equipo, ¿verdad? No sé, construcción de bodegas, un ejemplo, ¿no? Estoy dando. Operación del aserradero. ¿Ves? Entonces usted puede cambiarlo y usted dice, bueno, medios, entonces vea que los medios pueden ser diferentes. Entonces aquí va a poner suelos. O sea, todo esto es manipulable. Usted lo acomoda. Voy a volverme. Ok. Igual los medios, la fase yo en este caso la puse porque entonces yo era fase construcción, operación y cierre. Pero ¿cómo se llama? Porque vean que aquí se repiten acciones, ¿verdad? Porque no va en forma de cuadrícula. ¿Por qué no va en forma de cuadrícula como el Leopold? Porque imagínense, tendría que hacer un cuadrito donde yo meta todos estos valores, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como les dije. Entonces es más complicado, entonces lo acomodo de esta forma. Entonces, vienen acciones, viene el medio, viene el impacto. Entonces aquí sí tengo que hacer una descripción clara de qué es el impacto. Entonces digo, desbroce de vegetación para efectos constructivos. Entonces aquí corto árbol, quito raíz, etc. Eso es lo que es un desbroce. Medio, fauna aérea. Entonces yo digo, afectación indirecta de la eliminación de flora arbustiva y arbórea y genera migración de fauna por ruido y vibraciones de la maquinaria. Un error ortográfico. Vamos a corregirlo y nada más. Ok. Entonces pongo -1, pongo el 1 intensidad, es baja, extensión 2. ¿Por qué? Bueno, aquí tendré mis razones y porque para eso hago el diagnóstico. Igual este trabajo me ayudó el biólogo a hacer. En este caso, además de que yo armé la herramienta, también valoré la parte forestal. Entonces, intensidad, extensión, momento, vean que yo voy poniendo todos los valores. Entonces, vean que al final automáticamente se hace todo, por eso les digo que esto no lo borren, esto déjenlo quedito. Entonces, ustedes quieren acomodar, nada más lo que hacen es que cambian los valores. Entonces, digamos que aquí en lugar de 1 es 4, en lugar de 2 es 8. Vean cómo ya cambió a moderado automáticamente. Y cambia el color automáticamente. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí es 2 y aquí es 2. Vean cómo va. Voy a poner para que ustedes, porque aquí estoy inventando valores. Lo que quiero es que ustedes vean cómo puede llegar a ser crítico, porque digamos aquí no hay ningún impacto crítico. Tiene que ser más de 75. Vamos a poner 8 aquí. Ven, ya aquí crítico me pasó en rojo. Ya más de 75. Entonces, yo lo que voy haciendo con esto, y lo bonito de esto es que yo voy llenando y, ¿cómo se llama? Automáticamente se va. No es fácil, ustedes van a hacer un ejemplito, pero no es fácil sentarse. Por eso les dije, no es sencillo hacer una lista de chequeo con algo así, porque si esto es dura y es de paciencia, sentado, ahora imagínense en campo, ¿verdad? Y ojalá lloviendo y se le hace el coloche y la melcocha y el papel y todo eso, ¿verdad? Entonces es más complicado. Entonces, lo ideal es traerse. Lo que ustedes sí podrían hacer es ya conformar una lista de chequeo con las acciones y los medios así, y prácticamente con los impactos, y tal vez lo que dejan aquí es
las observaciones. Y observaciones cualitativas que cuando se sientan se le hace más fácil poner los valores. O pueden hacerla con Leopold, nada más hacer como una cuadrícula como Leopold y generar el cuadro para poner las observaciones. ¿Ok? Entonces, al final yo genero una sumatoria de los negativos. Estos son los positivos, vean los positivos también, es lo mismo, nada más la diferencia es que aquí dice moderado, irrelevante, crítico, severo, pero positivo, y los valores van a cambiar, por ejemplo, para que vean más o menos un severo, cómo cambia el color. Vamos a ponerle aquí 8. Ven, ya el verde es un poquito más oscuro, y pongámosle ahí un crítico, a ver, vamos a poner ejemplos. Estoy inventando, ve, el crítico es todavía más verde, entonces ya eso está establecido, ya esos números aquí conforme cambia, que hay una fórmula, aquí también hay otra fórmula. Y aquí me genera una sumatoria. Yo lo que hice fue esta relación, al final, que relacioné impactos positivos negativos, como para tener un parámetro. Entonces yo, por ejemplo, generé un positivos menos negativos para ver cuánto bajo yo entre los positivos y negativos. Por ejemplo, el valor de negativos me da 1607. Con los positivos me baja a 1129. Y si lo divido, lo que quiero ver es qué tan negativos y qué tan positivos. La idea es que entre más cercano a 1, quiere decir que los positivos son igual a los negativos, que sería lo ideal por lo menos, pero difícilmente va a ser así. Y si es más de 1, es que hay más positivos que negativos, pero por lo general va a ser menos de 1. Entre más alejado 1, es más negativo, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces esto es un poquito ahí para ver la relación y para yo generar conclusiones. Pero es para lo único que me podría servir. Ok, ahora sí, preguntas. Yo sé que hay preguntas y yo sé que muchas se solucionan con la práctica. Por eso les voy a poner un estudio de caso, incluso previo a irnos a la gira para que ya tengan claro esto. Ahora sí, dudas. Ahora, Igor, si un proyecto sale negativo, no quiere decir que no se puede realizar. No, jamás, jamás. Es más, es lo normal que salga más negativo que positivo, ¿verdad? Lo ideal sería que esta diferencia se vaya dando más, pero no es siempre y nunca es más, no es la mayoría. Lo normal es que salgan negativos, ¿verdad? Incluso hay una práctica muy interesante que hemos hecho. Nosotros hemos aplicado estas dos matrices y después, cuando usted puede aplicar esta matriz aplicando las medidas. Entonces, digamos, los negativos. Entonces usted dice, bueno, esto es negativo y me da, por ejemplo, me da severo negativo. Entonces, usted puede hacer esta misma matriz diciendo, ¿qué pasa si yo aplico esto, esto y esto y esto? Entonces usted empieza a aplicar otra vez la matriz y puede bajar considerablemente. Entonces a veces un ejercicio de matriz con o sin impacto, sin medidas ambientales. Pero es normal que dé negativo. La clave aquí es la fase que sigue, José Pablo, el plan de gestión ambiental. Si usted hace un buen plan de gestión ambiental donde yo digo, que me dio severo, bueno, las medidas son estas. Vamos a hacer un corredor biológico, vamos a sembrar 2.000 árboles con tales especies, vamos a hacer un monitoreo con las especies para tratar de disminuir la migración, etcétera, etcétera. Ya ese severo, incluso, ya yo dejaría de hacer un impacto intenso a un impacto bajo, ¿verdad? Pero sabiendo que esas medidas a nivel de costo y a nivel técnico sean realizables. No es que yo estoy poniendo cosas que al final de cuentas el desarrollador no va a poder cumplir porque son muy caras o usted dice, sí, vamos a sembrar especies estas, y usted dice, bueno, ningún vivero las reproduce y yo reproducirlas me va a durar 4 años porque es como que yo me puedo reproducir de Guayacán Real, ¿verdad? Yo tengo ahí unos Guayacán Reales que tienen años de que estoy viéndolos. Entonces jamás voy a mentir de que yo voy a sembrar árboles de Guayacán y que ya a los 5, 6, 7, 8 años yo tengo un arbolote ahí, mentiras. ¿Verdad? Entonces tienen que ser medidas reales, realizables. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, pero
ya estaría contemplado dentro de los positivos. Es decir, como dice José Pablo, si eso me da negativo, no significa que el proyecto se derroque, pero cuando pongo como estas medidas de mitigación que usted acaba de decir, las introduzco dentro de esta matriz, o esto ya es por aparte. Ya es por aparte, Jocelyn. Los impactos positivos no es que estás planteando medidas, estas no son medidas ambientales. Estos son impactos que salen a raíz de la actividad, Okay. Sí, por su propia característica, ¿verdad? Ya las medidas son otras. Incluso yo lo ideal aquí es, usted dice, estos son mis impactos. Por ejemplo, este impacto positivo y relevante, hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el plan de gestión ambiental? Disminuir este valor, ¿verdad? Y aumentar este valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí nos da, dice, vamos a ver, construcción de la obra, ¿verdad? Dice, instalación de regeneradores, dice, generación de empleo directo e indirecto a la comunidad. Nos dio 22, usted dice, ¿pero por qué? Porque es una actividad donde hay, el que va a ayudar a la instalación de generadores son 2, 3 personas de la comunidad con un empleo de muy sencillo. ¿Cómo puede usted aumentar esto? Bueno, un ejemplo, ¿verdad? A veces es muy difícil obligar a hacer cosas que no lo son. Digamos que, pongamos otro ejemplo, digamos que este sea instalación eléctrica, proyecto, ¿verdad? Entonces, yo me traigo a 3 eléctricos de San José porque son especializados, ¿verdad? Son gente capacitada, son técnicos de línea, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, si esto es una actividad permanente, ¿por qué yo no capacito a gente de la comunidad? ¿Verdad? Les pago un curso de línea, le pongo electricista para que lo capacite, mando un asistente para que vea al electricista, les doy cursos, etcétera, etcétera. Entonces digo, es poco empleo, pero estoy capacitando a alguien de la comunidad. Y al final digamos que termino el proyecto, no importa, mi medida generó a una persona especializada, ya esa persona se hizo electricista, ya puede trabajar en otros proyectos, ya puede generar su propia empresita. ¿Ve? Entonces yo aumenté de un 22 a un 40, ¿verdad? A raíz de esa medida. Ve, eso es lo que se busca, las medidas ambientales. Entonces, aunque haya medidas aquí positivas, hay que tratar de mejorarlas, ¿verdad? Sí queda claro, Jocelyn. Sí, profe. Tal vez la parte de la presentación, en la presentación del informe, cómo yo tengo que explicar todo eso, que justificar por qué Sí, da negativo y por qué es aceptable. muy bien. Ustedes en el trabajo final van a hacer un trabajo campo que va a implicar, bueno, el diagnóstico ambiental, ¿verdad? Y van a hacer este chequeo y van a aplicar después la matriz. En la matriz ustedes van a explicar, ¿verdad? Cada uno, aunque el mismo diagnóstico te lo va a justificar, ¿ok? Yo, si, digamos, usted me puede explicar, pero también yo, si soy experto en evaluación de impacto, lo que tengo que hacer cuando usted me da una matriz de estas, es decir, bueno, usted está diciendo que el impacto, vamos a ver, la instalación de regeneradores en la fauna terrestre es moderado. Yo me voy entonces a ver el diagnóstico biológico, el por qué usted considera que es moderado, ¿verdad? Entonces yo digo que sí, es que hay poca fauna, es un sitio muy alterado, ¿verdad? Eso me lo va a decir, pero lo ideal es que usted explique al final de la matriz el por qué los impactos son así. Usted incluso puede poner ya aquí a la par una justificación, un poquito ahí, una observación. El impacto es así, por esto, esto y esto. Punto. O ver en el diagnóstico el resultado del monitoreo que se hizo en el río y la quebrada, donde hay muy poca fauna acuática. ¿Ves?
Esa es la idea, esa es la idea. Ujú. Sí, ¿hay algo más? ¿Una otra pregunta? Igor, Sí, José Pablo. se me desconectó el wifi justo. Sí. No sé si hablaste ya del tema. Mi pregunta era de que una vez hecha esta matriz y ya sabemos lo positivo y lo negativo, el paso siguiente es proponer medidas de Medidas mitigación ambientales. Sí. por cada una. Ese es el paso Ajá. siguiente. Sí, incluso la clase que viene, la siguiente clase que vamos a tener, es sobre el plan de gestión ambiental. Yo esta semana les voy a pasar todo el material del plan de gestión ambiental. Es relativamente sencillo. Prácticamente el plan de gestión ambiental es saber cuál es la estructura y qué es cada uno de los componentes que tengo que poner en el plan de gestión ambiental para que ustedes lo apliquen. Pero esa es la siguiente fase, exactamente. Y prácticamente ahí finalizamos, porque el plan de gestión ambiental al final es el que me dice si yo aplicando las medidas puedo mitigar los impactos. Y de acuerdo a esa mitigación es donde yo determino, ustedes mismos van a determinar si, todo es mitigable o compensable. Y realmente el proyecto se puede hacer a raíz de mi propuesta, ¿verdad? Y esa es la fase que viene. Ok, no sé si les quedó claro, muy enredado, les gustó, lo ven complicado. Profe, a mí me gustó, pero no sé, ya haciendo el estudio de caso, tal vez sí me cueste llenarlo, pero Sí, vamos a ver, ¿no? O sea, es la idea, es la idea. Esto no es en una clase, tampoco es que se va a decir ya ahora sí, no. Como lo hemos venido haciendo, todo lo vamos a hacer con práctica. Lo vemos y práctica, porque si no lo practicamos, de nada sirve. Entonces ahora les voy a poner un estudio de caso. Incluso vamos a ver, les iba a adelantar de una vez. Vamos a ver, les voy a adelantar algo. Para de hoy en 8 es una clase asincrónica. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a dar la mala noticia que ya les voy a aplicar el examen. Y a la vez les voy a mandar el estudio de caso. No es que ustedes van a hacer el examen y el estudio de caso a la vez, les va a dar más tiempo uno que otro para que estén tranquilos. Y de hoy 15 vamos a ver, no, nosotros tenemos gira el 8, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el estudio de caso para la otra semana y el examen. Incluso se los voy a mandar esta semana para que tengan buen tiempo. El examen es práctico totalmente. Es aplicable ahí, algunas preguntitas y todo, así que tampoco se estresen. Y para la semana que sigue, yo les voy a subir el plan de gestión ambiental para que lo vayan estudiando. Y lo que hacemos es que el 6, que es miércoles, nos vamos a reunir rápidamente. Vamos a hacer una clase ahí de 1 hora rápida. El plan de gestión ambiental es muy sencillo, porque esa semana es la gira. Entonces, yo tampoco quiero quitarles mucho tiempo esa semana. Nos vemos en 1 horita, les explico el plan de gestión ambiental. Para que ya el viernes 8 que nos vemos en la gira, ya ustedes tengan prácticamente todo. ¿Y por qué? Porque ya lo que viene el curso es poner en práctica todo. Matrices, plan de gestión ambiental, diagnóstico, todo, para elaborar el trabajo. Prácticamente lo que viene es ponernos a trabajar en el estudio de caso. Vamos a tener algunas clases ahí para darles más material de algunas cosas. Vamos a tener sesiones para nada más hablar del trabajo. Ya viene la parte más práctica. ¿Ok? Esa es un poco la intención de lo que viene. Ya digamos, de aquí en 15 días tenemos prácticamente toda la materia vista y lo que viene es poner en práctica todo para que ustedes ya trabajen más tranquilos, más tranquilas en el proyecto. ¿Está bien? está bien. Para la gira nosotros tenemos que tener el checklist, ¿verdad? Sí. Más bien si ustedes ya lo tienen, o sea, si ya lo han tenido antes de, podemos incluso verlo el mismo 6, cuando veamos plan de gestión ambiental, o si ustedes van elaborándolo y quieren que se los revise, se los puedo revisar previamente sin ningún problema.
Ah, bueno, sí, mejor. ¿Y eso es individual o en parejas? O No, vamos a ver, el checklist de aquí en adelante, digamos, vamos a tener el estudio de caso de la matriz, que ese sí va a ser individual. El examen va a ser individual. Y de ahí en adelante, todo lo que tiene que ver con trabajo final es grupal. O sea, ustedes 4 van a trabajar de forma grupal. Ahí ustedes van a poner de acuerdo, se conectan por correo, se hacen un Zoom, un Teams, lo que sea. Se pueden dividir los trabajos, etc. Para el trabajo campo, lo ideal es que para el 6 de hoy 15 ustedes me tengan, si tienen lista de chequeo, la podemos ver de una vez. Y ahí podemos hablar un poquito de la dinámica de la gira también. Ya también les he mandado un poco la guía, que es lo que quiero, eso se los mando esta semana, porque yo estaba esperando nada más que me dieran el sí ya del proyecto, ya me dijeron que sí, ya mandé a pedir el transporte de la U. Yo les dije que igual, que salían de la U solo Jocelyn todas ustedes, ¿verdad? Yo creo. Y solo José Pablo no, venía conmigo, nos ponemos de acuerdo, ya eso está pedido. Y nada más lo que tengo que mandarles es la información del proyecto y la guía de trabajo. ¿Está bien? Eso se los mando esta semana sin falta. Ok, está bien. Está bien. Estaríamos entonces. Sí. Está bien. Ok. Todo lo que son... Sí, perdón. Aún yo no tengo certeza si salgo de Cartago a San José. No hay problema. Hay tiempo para que me comunique. Sí, de Igual acuerdo. la ventaja es que el vehículo, lo más seguro va a ser un vehículo pequeño para 2 o 3 personas. Entonces, si no puede, no hay problema. Y si puede, igual hay campo. O sea, Ujú, gracias. y si no, entonces, si sale de San José, de donde, o sea, vamos a ver, usted siempre va a ir en el vehículo del TEC, nada más es que no estarían de Cartago, eso sería. Sí, sí, es por el hospedaje que todavía no sé si quedarme en Cartago porque tengo una gira posterior o Es más que bien vos irme venías del para... sur, vos venís del sur, ¿verdad? Sí, Ok, exacto. ok, eventualmente si se te complica ir a Cartago, te queda más fácil ir a Heredia, por ejemplo, o sea, de San José a Heredia, yo salgo de Heredia, entonces yo podrías irte conmigo, por ejemplo. Ok, ahí Sí, yo estaría comunicando. exactamente, exactamente. Entonces eso no sería problema. Está bien. Profesor, una Buenísimo. duda final. Sí, claro. Esta metodología no estamos aplicando nada de Leopold ¿Dónde, perdón? ¿En cuál en esta, metodología? No, en en la esta. última, la matriz de importancia e Ujú. impacto ambiental, no, son total, o sea, son diferentes. Ok, sí, Son, o sea, qué dicha. lógico, todas las matrices, por ejemplo, hay otras matrices, hay una matriz que se llama matriz de Battelle, que son otros indicadores. Hay una matriz que se llama MEL-ENEL, que es una matriz creada por un ingeniero aquí en Costa Rica. Y si vos te metes a internet, puedes ver algunas otras matrices, ¿verdad? Ustedes pueden crear sus propias matrices. Y digamos, yo aquí les doy de referencia 2 matrices. Una que es universal, o sea, la matriz de Leopold se utiliza internacionalmente, incluso Latinoamérica la utiliza mucho, porque, digamos, es una matriz reconocida. Y les doy ejemplo de la matriz de importancia e impacto ambiental, que a mí me gusta mucho, que es utilizada a nivel nacional, que quiere decir que cuando ustedes salgan de la carrera, ya tienen 2 herramientas para poder evaluar y son reconocidas. Que si ustedes dicen, profe, es que estamos trabajando en un proyecto o una empresa y tal vez estas matrices no son tan aplicables, bueno, usted ya tiene la base de qué es una matriz y cómo se hace. Usted puede generar su propia matriz, ¿verdad? Hasta puede poner el nombre si quiere y todo, etc. Eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Que ojalá ustedes yo los vea haciendo alguna matriz propia y que la pueden implementar y aplicar a sus propios proyectos. ¿Está bien? Pero ya con estas 2 herramientas, bueno, perdón, y todavía se me ha olvidado, disculpen, tenemos que ver el D1. El D1 lo vamos a ver después de que vengamos de la gira. Vamos a tener solo una clase
para el D1, para que sepan. Vamos a tener una lección exclusiva para el D1, que es un laboratorio, y entonces van a tener otra herramienta para aplicar. Eso es una matriz. Lo que pasa es que para el proyecto de la gira no vamos a aplicar el D1, pero ahí sí vamos a tener un estudiecito ahí de caso muy bonito para que ustedes puedan aplicar el D1. ¿Está bien? Es más, les voy a proponer algo, como tienen el examen, la otra semana, mejor voy a pasar el estudio de caso. No lo voy a aplicar la otra semana. Voy a dejarlos que hagan el examen nada más. Y esta matriz, vamos a tener la gira, ¿verdad? Vemos el PGA, tenemos la gira. Y las semanas que vienen, vamos a ver el D1. Y después de que veamos el D1, les vamos a aplicar un estudio de caso que venga el D1 y esta matriz. ¿Está bien? Para que entonces mejor no se les acumule todo. ¿Les parece? Me parece. ¿Verdad? Mejor. ¿Y el examen cómo es? ¿Qué metodologías usa? ¿O cómo No, el funciona? examen es así. Yo les voy a pasar el examen, un documento a todos, es el mismo. Es un examen donde voy a poner en práctica un poquito todo lo que hemos visto desde el tema 1 al 4, nada más. Es teórico práctico. ¿En qué sentido? Les voy a hacer preguntas nada más para que ustedes hagan un repaso de lo que hemos visto. Algunos términos para que ustedes vuelvan a buscar un poco de lo que hemos visto. Podemos ver otra vez, ahí les pongo algún ejemplito de aplicación de reglamentos, ¿se acuerdan? Y cosas de ese tipo, digamos, que es qué significa un área de influencia directa e indirecta, cosas que ya hemos visto, que están en la materia, pero que quiero que vuelvan a repasar, para que no se les olvide. Y es a libro abierto, obvio, les voy a dar unos cuantos días para que ustedes la apliquen, para que no se preocupen. Ah, por eso usted lo envía Ah, anticipadamente. sí, yo lo envío anticipadamente. Y ahí les pongo cuánto tiempo para que ustedes, eso sí es individual. Excelente. ¿Está bien? Nada del otro mundo. Entonces, ¿de en 8 sería una clase asincrónica o es el examen? Es el examen. De hoy en 8 es el semana? examen. De hoy en 8 es el examen. De hoy en 15 vamos a usar una horita para ver el PGA, para que no se vayan a la gira sin verlo, sin haberlo visto. Y a la vez, en esa horita vamos a aclarar todas las dudas para la gira. ¿Está bien? Eso de hoy en 15. Y la gira sería el 8. O sea, eso es el miércoles y el 8 ya nos vemos en el campo. Y después ahí ya después vemos los otros temas después de la gira. Así que por ahora, tranquilos, hasta ahí. ¿Está bien? Está bien. Excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, espero que les haya gustado lo de hoy. Lo vamos a ver de forma práctica para que no se preocupen, no vamos a retomar. Y vamos a ver el de uno o sea, todos son herramientas que ustedes van a ver que se las van a topar y son herramientas aplicables en este momento y por lo menos a un mediano largo plazo. No van a haber modificaciones. El nuevo reglamento que viene, que yo les comenté, que yo soy parte de la revisión de ese reglamento, el D1 no va a cambiar, entonces es importante que lo veamos y esta matriz tampoco va a ser modificada, entonces se va a seguir aplicando durante un buen lapso de tiempo. Estaríamos entonces. Y bueno, agradecerles por el cambio repentino. Tengo una acción una actividad de urgencia en la tarde, entonces por eso les pedí el cambiecito y como la clase que tengo yo de evaluación de impacto 2 es en la mañana, yo la tenía sincrónica hoy, entonces les pedí el favor y yo más bien les agradezco por la disponibilidad. Ah, sí, claro. Todo Sí, bien. profe, cuando Gusto. necesite. No, perfecto. Eso es lo bonito de grupos pequeños, que podemos acomodarnos tanto para uno como para ustedes mismos, ¿verdad? Listo, entonces, bueno, que pasen un lindo día y yo les paso la información y cualquier duda ahí está el chatcito. ¿Está bien?
Está Está bien. bien, profe, muchas gracias. Igual les Gracias, voy a muy bien. pasar la grabación de esto para que también puedan repasar. Listo. Sí. Bueno, Ok. hasta Nos luego. vemos entonces. Gracias.